Sabemos que en diferentes épocas y momentos, pueblos y sociedades han construido diversas percepciones del espacio y el tiempo. Para algunas sociedades el espacio como el tiempo son circulares, para otras constituyen un continuo o porciones fragmentadas de experiencia. A Einstein le debemos la noción de la curvatura del espacio-tiempo bajo las 4 dimensiones del cilindro, propuesta que después va a ser superada por la teoría del Big Bang, donde parecería que el espacio y el tiempo se mueven, se dilatan y se contraen como algo parecido a un yo-yo. Hoy día, precisamente para hablar del mito, el espacio y el tiempo, hemos invitado a nuestro rector de la Universidad Central, el doctor Guillermo Páramo Rocha, quien en varios trabajos reflexiona precisamente alrededor de esta relación entre mito, espacio y tiempo. Bienvenido, doctor Páramo, y antemano, muchas gracias. Quisiera, para comenzar, recordar una indicación que quise hacer en las pasadas intervenciones mías en este curso. Y es que en nuestros lenguajes manejamos ciertas nociones que tienen un carácter eminentemente relativo al sujeto. Son los llamados deícticos. La noción de yo es un deíctico porque usted, ante usted, es yo, y yo ante usted soy usted, pero no vamos a pelear por eso. Aquí y allá igualmente son deícticos. Como es un deíctico generalmente el tiempo verbal, cuando decimos fue, será, incluso cuando ponemos condicionales como hubiera sido, estamos usando deícticos. Las lenguas de muchísimas culturas, y no de todas, necesitan esos referentes relativos que cambian con el hablante y que no tienen sentido si no se determina cuál es la circunstancia en que se usan, quién las usa, cuándo las usa, dónde las usa. Bueno, el tiempo puede ser visto igualmente como un tejido de deícticos, pero claro, también la lengua y también el tiempo y el espacio pueden ser vistos desde una perspectiva distinta, como absolutos. Me encantaría poder hablar alguna vez de eso, pero una distinción que establece un filósofo escocés llamado MacTaggart es particularmente relevante para la antropología, desde mi punto de vista por lo menos, y desentraña algunas inconsistencias y faltas gramaticales, diríamos, en la construcción del lenguaje de la ciencia. Es el caso de las ciencias sociales que con alguna frecuencia no se dan cuenta de la manera como están usando los propios conceptos de tiempo
y de espacio, y construyen ideas que parecen ser supremamente sólidas y rigurosas, incluso hechos, que sin embargo con un análisis lógico quizás no demasiado exigente, se demuestran como precariamente construidas y usadas, aún por teóricos muy importantes. Y probablemente lo mismo pasa en la ciencia natural. Esas dos nociones de McTaggart fueron introducidas para reflexionar sobre el tiempo. Y él decía, hay dos maneras de construir una serie temporal. Lo que él denominaba una serie A, el tipo de series A, que se construye a partir de las nociones pasado, presente, futuro, y el tipo de series B, que se construyen con las nociones antes y después. Pasado, presente y futuro es, por supuesto, una construcción que podemos llamar relativa y deíctica, porque el presente va con el presente. Lo que hoy es futuro, mañana será presente y se volverá pasado. Y si yo pongo en un tablero de la Universidad Central, mañana no se viene a clase, pues nadie sabe qué quiere decir eso si no sabe cuándo se escribió eso que dice ese tablero. Porque mañana pudo haber sido hace un mes. Claro, mañana puede ser hoy. Las series B, mientras tanto, no son deícticos. Las series B antes y después establecen un tiempo, una organización del tiempo, que resulta ser, mientras se mantenga una cronología inmodificable. Todos sabemos, por ejemplo, que la batalla de Boyacá fue antes de la última guerra civil declarada que tuvimos, que fue la Guerra de los 1000 días, donde hubo una batalla de Palo Negro. Y no importa cuánto tiempo pase, puede ser que sea en el año 3011, si tenemos una memoria histórica podemos decir que la batalla de Boyacá fue antes de la batalla de Palo Negro, o la batalla de Palo Negro fue después de la batalla de Boyacá. Y aquí tenemos un orden temporal que no depende de una referencia al sujeto que lo establece. Es un orden independiente del sujeto, son las llamadas series B. Como digo, me gustaría hablar un poco de esa distinción porque yo veo que hay inconsistencias graves cuando se examinan lógicamente conceptos como lo de modernidad, que oscilan a veces acríticamente entre un tiempo A y un tiempo B, con unos efectos a veces dramáticos desde el punto de vista incluso de la utilización del concepto, que termina hasta prometiendo cosas o exigiendo cosas sobre la base de un juicio inconsistente. Pero hoy no voy a hablar de eso. Quisiera referirme al tiempo de las series B, es decir, al tiempo del que se ocupa la historia, del que se ocupa la ciencia. Y quisiera para eso utilizar algunos ejemplos que salen del examen etnográfico para mostrar un poco, dentro de lo que he venido tratando de hacer, esa relatividad que hay entre mito y ciencia, no solamente para indicar cómo la ciencia eventualmente puede verse como un mito, sino para mostrar también cómo el mito eventualmente puede verse como ciencia. Me ha interesado siempre un pasaje que tomé de una obra escrita ya hace tiempo por un antropólogo de la Universidad de los Andes llamado Torres Laborde, sobre los Barazana. Los Barazana son una etnia del Baupés colombiano, hablantes de una lengua tucano, en una complejidad etnográfica extraordinaria. En una maloca de los tucano pueden encontrarse hablantes hasta de 5 o 6 lenguas distintas. Las mujeres de los tucano en muchos grupos hablan una lengua diferente de la de sus esposos, de los varones
que tienen hijos con ellas, porque hay un principio que se llama el de exogamia lingüística. Ve al grupo agnático, lo que llaman los antropólogos, es decir, al grupo de los que míticamente son hermanos y dependen de un antepasado masculino común, como un grupo que tiene unas prescripciones que prohíben el incesto. Entonces, si ese grupo se identifica como un grupo de hermanos porque hablan una misma lengua, de hecho, una mujer que hable la misma lengua es una hermana de ellos y está prescrito por el tabú del incesto que deben buscar una mujer fuera de esa comunidad. Es una cultura extraordinariamente compleja desde el punto de vista simbólico de los tucano y extraordinariamente interesante en su visión del tiempo y del espacio. Ha sido estudiada por varios autores. La universidad está traduciendo un par de obras sobre los Varazana de un etnógrafo británico muy importante, contemporáneo, Stephen Hugh Jones, y de su esposa, 2 obras sobre el mundo cultural de los Varazana. Pero lo que dice Torres Laborde en su libro, publicado por la Universidad de los Andes, decía, es lo siguiente: en un relato Varazana que él allí refiere, Umahuatú, que es una especie de héroe, un héroe chistoso, trickster que llaman los antropólogos, un héroe de esos que hace pilatunas, que están en muchísimas culturas. Umahuatú necesita matar a un águila, a Rami. Y entonces lo que dice el texto de Torres Laborde es que Umahuatú usa para eso su cerbatana, su bodoquera, que es el instrumento de caza por excelencia en la tradición de esas etnias tucano. Y entonces, para matar al águila, dispara un dardo, dispara un segundo dardo, fallando. Entonces él decide meterse dentro de su propia cerbatana y dispararse. Cuando uno lee que Umahuatú se metió entre la cerbatana y se disparó por ella y mató al águila, uno cree, caramba, leí mal. ¿Cómo es que alguien se dispara a través de su propia bodoquera? Pero resulta con que atrás de ese relato, que quizás uno pasó desapercibido por haberse fijado en otras cosas, Guarimi, que es quizás el mismo héroe, Umahuatú, quiere matar a Gino la anaconda, dispara un dardo, dispara un segundo, falla, entonces se mete en su cerbatana y con eso mata a Gino. ¿Cómo alguien se puede disparar a través de su propia cerbatana? El asunto se vuelve mucho más interesante cuando uno descubre que en esa misma cultura se narra de chamanes que se meten dentro de su propio cuerpo, de anacondas que navegan los ríos, pero los ríos son las anacondas, de procesos en la vida cultural que tienen una forma extraordinariamente parecida a Guarimi disparando por su propia cerbatana. Pero generalmente lo que hace el antropólogo, y yo creo que ese es un problema complicado de la etnografía y es lo que hoy quiero mostrar, es que el antropólogo, cuando lee que Umahuatú se disparó a través de su propia cerbatana, dice, bueno, esto es un mito. Y entonces abre un capítulo en su descripción etnográfica de los Varazana que se llama Mitos de los Varazana, y él la mete eso. Porque como el mito es absurdo, en el mito todo puede caber. ¿Por qué nos preocupamos porque Guarimi se dispare a través de su propia cerbatana si en los mitos todo puede caber y esto es un mito? Y ahí termina el trabajo del antropólogo en simplemente dejar una versión, ojalá textual, de ese escrito para que otros examinen quizás más adelante o simplemente como un dato curioso o un testimonio de la existencia de esa comunidad que puede desaparecer. Sin embargo, desde una perspectiva de la ciencia, el asunto no debiera ser tan sencillo. Es que cuando uno piensa en Umahuatú disparándose a través de su propia cerbatana y se pregunta, ¿cómo es eso posible?
Por supuesto lo hace porque ese pasaje desconcierta, escandaliza el sentido común. Pero ¿por qué se escandaliza el sentido común? Y rápidamente se descubre que lo que hay en Guarini disparándose a través de su propia cerbatana no es una anomalía causal. Finalmente, algo puede dispararse a sí mismo. Recuerdo a Olafo el Amargado sentado en una catapulta, cortando la pita de la catapulta y disparándose. Eso puede ser fantástico, pero no es absurdo, no es algo que nos escandalice. El barón de Munchausen, también en una narración europea muy conocida, se mete dentro de un cañón y consigue prender la mecha y él mismo se dispara. Uno se puede disparar a sí mismo eventualmente, uno podría hacerlo. Piensen en una de esas balanzas de los niños. Imagínense que pueden lanzar una piedra suficientemente pesada como para que caiga en el otro extremo y uno se puede disparar, uno se puede disparar. Lo que es extraño es dispararse a través de su propia cerbatana, pero no por razones causales, sino por razones espacio-temporales. Básicamente lo que hay allí es una anomalía en términos del adentro y afuera, antes y después, porque es que una cerbatana es la prolongación de mi cuerpo cuando la coloco sobre la boca. Entonces, dispararme por mi propia cerbatana significa meterme dentro de mi propio cuerpo, como se cuenta que ocurre con los chamanes. Y eso sí es muy escandaloso y muy extraño. Pero en fin, aún se descubrió que es tiempo y espacio lo que hay allí, porque también está el problema de la relación antes-después, que se conjuga con esa relación adentro y afuera. Pues meto el asunto en ese cajón desastre que es mitos de los Barazana y me olvido del problema. Pero el tiempo y espacio son tramposos. El tiempo y espacio desconciertan. De hecho, el tiempo y espacio son extraordinariamente desconcertantes. Ya San Agustín decía en unas frases que se volvieron famosas para los filósofos desde su época, ¿qué es el tiempo? Yo lo sé, pero cuando me lo preguntan no sé decirlo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo puedo representarme lo que ya no es? Puedo decir que lo que ya no es, y sin embargo hablo del pasado como si el pasado fuera y sin embargo no fuera. ¿Qué es el tiempo? El pasado es lo que ya no es, el futuro lo que todavía no es, el presente es una frontera entre el pasado y el futuro que parece ser, pero ¿dónde está el presente? El presente está en la media hora que estoy viviendo, en el cuarto de hora que estoy viviendo, en el minuto que estoy viviendo, en el segundo que estoy viviendo, en el pico segundo que estoy viviendo. ¿Dónde está el presente? Y sin embargo manejamos el tiempo permanentemente. Y el espacio, recuerden esa famosa paradoja de Zenón de Elea, que pone a correr a Aquiles con una tortuga y Aquiles jamás la puede alcanzar porque la tortuga tiene, digamos, 1 metro de ventaja, pero para llegar a Aquiles, alcanzar a la tortuga que partió con él, teniendo esa ventaja, tiene que llegar al punto de donde partió la tortuga cuando la tortuga ha podido avanzar ya un tricito. Y para llegar al tricito que avanzó la tortuga tiene que haber llegado cuando la tortuga ya avanzó un poquito más allá. O el problema es simplemente de salir de este teatro. Si quiero salir de este teatro tengo que llegar a la mitad del teatro, pero para llegar a la mitad del teatro tengo que llegar a la mitad de la mitad del teatro y así sucesivamente. Luego yo tendría que dar pasos infinitos y no podría salir. Eso era Zenón de Elea. Se ha dicho que Zenón de Elea y los eleatas negaban el tiempo y el espacio. No era que lo negaran. Zenón de Elea, según cuentan las tradiciones, murió martirizado por revolucionario, y luego él sí sabía que las cosas cambiaban. Lo que querían mostrar cómo cuando nos asomamos al problema del tiempo y del espacio, lo mismo que San Agustín, nuestras ideas que parecen seguras y claras y estables e indispensables para poder vivir, se vuelven completamente confusas, paradójicas, difíciles de manejar.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Guarín y su cerbatana? Es tan sencillo el problema del tiempo y del espacio. Resulta con que si vemos que Guarini y su cerbatana se repiten en la historia de Humáhuac y se repiten en la historia del chamán y se repiten en otras cosas, pues aquí lo que tenemos son una especie de invariantes. Recuerden que en la segunda charla trataba de mostrar cómo en un estudio de los mitos cabe el examen de invariantes. Es que la misma composición, el mismo tipo de relación se puede señalar con sucesivos ejemplos para mostrar que esa relación no cambia. Hay un ejemplo bellísimo que pone Wittgenstein y que está de alguna manera en Russell, dos grandes teóricos de la matemática del siglo XX, que quizás nos ayude a entender eso intuitivamente. Tenemos una tonada, digamos el himno nacional, y la escuchamos. Cuando esa tonada se graba en un disco, pues esa tonada se vuelve, si el disco es uno de esos que ahora manejamos, algunas impresiones que yo no sé de qué naturaleza puede leer ahora, un radio láser, pero ahí están en ese disco. Y si ese disco se convierte en un análogo de los que se usaban cuando yo era un poco más joven, pues son rugosidades en la superficie del vinilo, son montañitas, columnas, circuitos en ese disco. Y naturalmente también son movimientos de la aguja del tocadiscos, del tornamesas. Pero supongamos que a esa música que se escucha allí del himno nacional al tocar ese disco, pues la transcribe un músico en una notación musical. Entonces abre una partitura, pone una clave, etcétera, da una forma musical a eso. Y luego pues utiliza un pentagrama con la notación que ustedes conocen. Y otro músico hace ese pentagrama para convertirlo en sonidos en el piano, y las manos de ese pianista pues tocan esa misma música que se tocó inicialmente y que quedó en forma gráfica, digamos, en la rugosidad del disco de vinilo, en las impresiones magnéticas de otra grabación, etc. Hasta se puede dar un color a eso. Los niños pudieran aprender cómo tocar el himno nacional, por lo menos en líneas gruesas, poniendo color sobre las notas. Así se enseña a veces. Pequeño pianito con colores en las notas, en las posiciones que podría tener las manos de ese niño sobre el teclado. Bueno, del comienzo al final hay algo que no ha cambiado en todo eso. Eso que no ha cambiado a lo largo de todas esas modificaciones es un invariante. Ese invariante tiene una naturaleza matemática, de hecho es la naturaleza de la matemática. Esa es la noción de estructura que manejan los matemáticos. A ella se puede llegar simplemente diciendo es lo que es común en todas esas modificaciones y en todas las que pudiera haber. Recuerden ustedes que yo ponía el ejemplo de los pupitres calientes y las personas sentadas en un salón de clase, y de cómo contando los pupitres calientes se pueden contar las personas sentadas, contando las personas sentadas se pueden contar los pupitres calientes, pero además puedo yo acomodar mis manos o las manos de muchas personas para que cada vez que hablo de una persona, cuento una persona bajo un dedo, etc. Ahí hay un isomorfismo, como dicen los matemáticos, entre bajar dedos o poner chulos en un papel o poner marcas en un hueso, como pasó en una época remotísima en el África subsahariana, en los primeros documentos que hay de contar cosas.
y las personas que están sentadas. Incluso puedo hacer un mapa, ya no fijándome simplemente en lo que pudiéramos llamar la cardinalidad o la cantidad de personas que están sentadas, sino su posición relativa. También tendría un mapa. Un mapa es, por supuesto, útil porque tiene unos invariantes con el espacio que representa. Un mapa de Colombia quiere ser un ejemplo del mismo tipo de configuración que está, por lo menos teóricamente, definido por las fronteras de Colombia. Y hay un invariante entre eso y esto. Cuando yo tengo la clase que me permite entender todos los posibles cambios que pueda haber sin modificar el invariante, tengo la estructura. Y esa estructura es el número 1 es una estructura, el número 2 es una estructura, el círculo es una estructura. A esa estructura puedo llegar también por otro camino, como hacen generalmente los matemáticos, de la operación, porque decía, se puede generar allí la posibilidad de una función, porque un isomorfismo, una correlación, estudiantes sentados, pupitres calientes, es una relación 1 a 1 que me permite establecer una función y puedo llegar por ese camino a una operación. Bueno, lo mismo puede pasar con Guarini y su cerbatano. Si es un invariante lo que encuentro yo con Guarini disparado por su propia cerbatana, que está en Mahuatú, que está en el chamán, que está en la anaconda, y quién sabe en qué otras cosas más, y de hecho puede demostrarse que en muchísimas cosas más, lo que es una estructura. Y si es una estructura de relaciones espacio-temporales. Y si es una estructura de relaciones espacio-temporales, es lo que llaman los matemáticos una geometría. Si yo llego a abstraer todas las posibles situaciones que el mito me cuenta, manteniendo esa forma de relación espacio-temporal, tengo una geometría. Es una geometría. La verdad es que para tener una geometría no necesito más que unas afirmaciones con respecto del espacio, que la cronometría es asimilable a una geometría, que sean entre sí consistentes, que no se contradigan, y si hay un grado relativo de lo que llaman los matemáticos suficiencia, es decir, que digan algo con respecto del tiempo y del espacio, el mero hecho de que puedan en algún universo, no necesariamente en este que nos representamos, existir, da una geometría. Una geometría es básicamente un conjunto de afirmaciones consistentes, abstractas completamente, respecto del tiempo y del espacio. La geometría no se ocupa de las cosas, la geometría no se ocupa de la tierra, la geometría no se ocupa de las figuras que se ponen encima del pupitre del niño en el salón de clase. Un cuadrado es una entidad abstracta. Yo puedo dibujar en el tablero un cuadrado, ese paralelogramo que está ahí en el tablero. Ese no es el paralelogramo, ese es un ejemplo de lo que puede ser un paralelogramo. Pero el cuadrado es una entidad completamente abstracta. Uno no podría prohibir al cuadrado porque el cuadrado está en la esfera de las posibilidades, no de las realidades. Ni al triángulo, ni al número 2. Y no tiene sentido preguntarse quién se inventó al cuadrado, ni desde cuándo hay cuadrados, ni hasta cuándo va a haber. Bueno, una geometría, y eso es lo que puede estar metido en un cuento como el de Guarini y su cerbatana, si no se me demuestra que aquello que se dice allí es inconsistente, existe por el mero hecho de ser posible. En verdad, lo que han hecho los geómetras y los físicos y cosmólogos y los teóricos de la ciencia es que los geómetras han investigado en abstracto
relaciones interesantes de geometrías abstractas, que a veces se llaman geometrías puras, y los físicos, sobre todo a partir del siglo XX, han escogido entre posibles alternativas de geometrías aquellas que convienen para hacer inteligibles los fenómenos que observan y construir sus teorías. Y esta es una historia muy interesante, porque es una historia que nos muestra no solamente que Guarini de golpe pudiera ser el ejemplo de una geometría, sino que las geometrías pudieran ser aparentemente tan absurdas y contar cosas tan absurdas cuando se aplican a los objetos como lo que pudiera decir Guarini con ese relato. Hay una muy bella historia que fue contada a comienzos del siglo XIX por un religioso británico llamado Abbott. Abbott escribió una novela muy curiosa, se llamaba Flatland, Planilandia. Abbott lo que quiso hacer fue una novela de ciencia ficción, pero jugando con la geometría. Entonces se imaginó un mundo en donde solo hay dos dimensiones, un universo de dos dimensiones. Ese universo de dos dimensiones es muy particular porque no hay arriba. Todo arriba queda al norte. Las casas son cuadrados, no necesitan tener techo porque una de las líneas que cierra el cuadrado que está al norte sirve de techo. Siempre llueve desde el norte porque llueve desde arriba. Los seres que habitan ese espacio de Planilandia, como no hay sino dos dimensiones, son igualmente planos. Entonces los policías y los soldados son triángulos muy agudos, dice él. Los seres de clase media, muchos de los cuales deben ser burócratas, son naturalmente cuadrados. Y según el número de lados que tenga cada personaje se va ascendiendo en la escala social. Los más importantes son los del orden del círculo, porque son seres que tienen un número de lados tan grande que parecen círculos, son los sacerdotes. Ese ser que cuenta la historia, que es un pobre cuadrado, habla de la experiencia que tiene alguna vez cuando un ser se le proyecta como un círculo, porque él ve como un círculo que va a partir de un punto creciendo, 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 y de un momento a otro comienza a reducirse. Y esa experiencia se le repite y se le repite, y resulta con que ese ser, en un acto de genialidad, descubre la esfera. Pero la esfera es un ser de 3 dimensiones. Y ese ser es capaz entonces, a partir de la esfera, de descubrir la tercera dimensión. Y al descubrir la tercera dimensión, se entusiasma tanto que comienza a meterse en problemas, porque comienza a decir arriba pero no al norte. El asunto es una tragedia porque termina metido en una cárcel, encerrado por una línea. Esa novela, que es esa tragedia, es utilizada por los matemáticos. Entonces, en el siglo XIX, muchos matemáticos quieren explorar cómo es un espacio, investigando lo que pasaría con seres como los de Planilandia, o investigando lo que pudiéramos ser nosotros frente a una cuarta dimensión. Los matemáticos hacen esas cosas, y en el siglo XIX era muy importante hacer esa investigación, porque había pasado algo extraordinario.
Resulta con que desde quizás los antiguos mesopotámicos, los asirios y los caldeos, se habían establecido ciertas relaciones que tenían mucho interés probablemente en los rituales, en la arquitectura, que tenían que ver con la construcción de cuadrados, pero también con la elevación de pirámides, con la manera de construir círculos, que eran relaciones, por ejemplo, como las que se daban entre el diámetro de un círculo y la longitud del perímetro de ese círculo, o entre el perímetro de una rueda y la distancia que recorre esa rueda con respecto del diámetro de esa rueda. O las relaciones que hay entre los lados de un triángulo y los ángulos de ese triángulo. Y de hecho, se había construido una geometría que se consideró completamente infalible y perfecta. Y ya para la época de los griegos, a la altura del siglo 300 a.C., pues había razones para construir un tratado sobre esa geometría. Y una obra que sigue todavía siendo absolutamente clásica para construir esa geometría fueron los elementos de Euclides. Euclides escribió una obra que parecía ser perfecta. Es más, después se encontró que en la manera de construir Euclides su geometría se seguían los ideales que había propuesto Aristóteles para la perfecta concepción deductiva del conocimiento. Se partía de unas pocas nociones iniciales, por ejemplo, de que el punto no tenía partes, de que entre dos puntos podía trazarse una sola línea recta, cosas así, y de unas premisas que parecían ser verdades absolutas, lo que hubiera llamado Aristóteles verdades evidentes. Y a partir simplemente de un ejercicio lógico, se había llegado a derivar de eso verdades, teoremas. Muchos de nosotros, no sé si todavía se usa enseñar geometría en el bachillerato, en la primaria, pero uno aprendía que era un teorema. Euclides y la geometría de Euclides era el perfecto modelo de la disciplina construida según principios lógicos, y era la verdad absoluta respecto del espacio. La geometría de Euclides no se equivocaba. Durante 2000 años, los intelectuales más lúcidos de Occidente y de otras culturas, pero en nuestro caso de Occidente, estuvieron convencidos de la absoluta, completa perfección de la obra de Euclides. El espacio era lo que Euclides decía. La suma de los ángulos interiores de un triángulo era de 180 grados. Se podía hablar del teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Se podría hablar también de la relación entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, y se tenía la noción de pi, que era muy difícil de agarrar, pero ahí estaba. Se tenían infinidad de construcciones enormemente valiosas que se habían vuelto pirámides, edificios, calles de ciudades, cálculos comerciales, infinidad de cosas. En un pasaje que está en Los Hermanos Karamazov, la novela de Dostoyevsky, Iván Karamazov, quien es un escéptico, se encuentra con Alyosha, su hermano religioso, y en un café
en San Petersburgo, le dice Iván Karamazov a Alyosha: si Dios existe y si efectivamente creó la Tierra, en ese caso, según sabemos perfectamente, la creó también según la geometría euclidiana y la inteligencia del hombre, con solo la noción de las 3 dimensiones. Y sin embargo, ha habido y hay también geómetras y filósofos, y aún de los más ilustres, que dudan de que todo el universo, o dicho más ampliamente, todos los seres hayan sido creados según la sola geometría euclidiana, propasándose incluso a fantasear por 2 líneas paralelas que, según Euclides, no pueden encontrarse en la Tierra, pueden encontrarse y se encontrarían en algún punto allá en lo infinito. Yo humildemente reconozco que carezco de aptitudes para resolver tamaños problemas, que tengo una razón euclidiana, atendiendo a la cual, ¿cómo habríamos de resolver aquellas cosas que no son de este mundo? Es que Iván Karamazov, y en este caso Dostoyevsky, ya probablemente había oído alguna noticia de que había algunos geómetras que se preguntaban cosas sobre la geometría euclidiana. Y eso, aun cuando dice un gran matemático, Maurice Klein, la gente estaba mucho más dispuesta a jurar sobre la geometría euclidiana que sobre los evangelios, porque la geometría euclidiana demostradamente era infalible y perfecta. La geometría de Kant era la geometría euclidiana, la geometría de Newton era la geometría euclidiana, la geometría de Galileo había sido la geometría euclidiana. De la geometría euclidiana no se podía dudar, el espacio era así. Y todo otro espacio era completamente imposible de pensar. Pero había algo raro en la geometría euclidiana que se descubrió y que se fue explorando con el tiempo. En el siglo XVII hay un par de geómetras que se ocupan de eso, y uno de ellos, Girolamo Sacchieri, se interesa por el problema de esos puntos de partida, de esas tesis básicas de los axiomas. Entonces Girolamo Sacchieri se pregunta si un postulado, que es el llamado quinto postulado de Euclides, no está ya metido en los otros, es decir, si no es necesario, si de hecho puede ser un teorema de los otros, porque los otros parecen ser suficientemente sólidos. Ese postulado dice algo un poco más complejo, pero ha sido traducido al presente como que por el punto exterior a una recta puede pasar una y solo una recta paralela a ella, lo cual parece evidente, pero no tan fácil de aceptar como los otros postulados. Entonces él nos decía, eso tiene que estar metido en los demás. Y Girolamo Sacchieri se preocupó por establecer si efectivamente ese postulado estaba metido en los otros. Y entonces usó una técnica de prueba medieval que se sigue usando hoy, que es la reducción al absurdo. Cuando un matemático, un lógico, un geómetra, quieren saber si una afirmación está contenida en otras que ya dijo, en un sistema particular, tiene la posibilidad de buscar si esa tesis se deriva o no de esas otras, es decir, si es un teorema. Pero una manera de hacerlo es negando esa tesis y poniéndola al lado de las otras para ver si hay una contradicción. Es lo que se llama una reducción al absurdo. Si al afirmar un conjunto de premisas y ponerle la otra, que es la que está en discusión, llego yo a una contradicción en el momento en que niegue la otra, en ese momento reduzco al absurdo porque llego a la contradicción, entonces sé que esa tesis es necesaria. Bueno, Sacchieri hizo eso y resultó que no pasó nada con el sistema. Es más, parecía que el sistema podía funcionar sin ese quinto postulado, pero Sacchieri era un hombre de su época, convencido de la bondad de la geometría euclidiana. Hizo unos trabajos muy interesantes, unos teoremas que todavía valen, como por ejemplo que un cuadrado podía eventualmente construirse de tal manera que tuviera 3 ángulos rectos, pero que si uno no metía ese postulado, el cuarto ángulo tenía que ser agudo, es decir, que no había paralelogramos.
y cosas así. O que eventualmente se podía tener la construcción de un triángulo cuya suma interna de ángulos no era igual a 180 grados. Sacchieri en el siglo XVII pensó que eso era interesante, pero le pareció absolutamente fantástico y terminó escribiendo un libro que se llamaba más o menos como, por el cual se demuestra que Euclides está fuera de toda duda. Luego vino uno de los más grandes teóricos de la matemática y uno de los más grandes genios de la matemática, que es Gauss. Y Gauss se plantó el mismo problema de Sacchieri. Y comenzó a investigar si ese quinto postulado era necesario y a hacer incluso mediciones experimentales con la cima de montañas. Y llegó a la conclusión de que ese quinto postulado podía ser separado de los demás sin que pasara nada, que se podían tener de otra manera de decirlo, unas geometrías que no tuvieran ese quinto postulado. Pero Gauss era también un hombre de su época y, como lo dice en lo que escribió, prefirió no publicar sus resultados por miedo, dijo él, a la gritería de los beocios, al escándalo que se iba a formar con eso. Pero en el siglo XIX, dos figuras muy interesantes, Bolyai por un lado, Lobachevsky por el otro. Lobachevsky era ruso, probablemente Dostoyevsky tuvo nociones de lo que Lobachevsky decía. Encontraron que era posible construir una geometría en donde no existiera el famoso axioma de las paralelas, que fuera completamente consistente, solo que construía un tipo de espacio completamente distinto. Lobachevsky incluso quiso experimentar esa geometría. Incluso quiso medir eso, cómo funcionaba tomando distancias estelares. Pero él tuvo mala suerte porque no fue bien respetado por la comunidad científica ni académica de Rusia, terminó despedido de la universidad. Y Bolyai también murió casi que sin que su trabajo se conociera verdaderamente, solo por algunas pocas personas. Como Lobachevsky encontró que sí había descubierto una nueva geometría, llamó a esa geometría una geometría fantástica, porque era una geometría de la fantasía, algo así como el mundo de Abbott y de Planilandia. Y luego resultó con que ocurrieron otras cosas interesantes en el estudio de la geometría. Comenzó a estudiarse la geometría proyectiva, más o menos la geometría que ocurre cuando se proyecta algo aquí. Es muy interesante si ustedes oscilan el telón y entonces ese telón tiene un ángulo con el punto de proyección, entonces lo que son círculos se vuelven cónicas, etc. Y fue un trabajo muy importante, importantísimo en el siglo XIX sobre todo. Después dejó de ser tan importante, pero que abrió una serie de caminos y de preguntas. Y luego apareció otra figura muy importante llamada Maurice Klein, quien encontró que finalmente una geometría podía ser visto básicamente como lo que les decía, como unos tipos de invariantes, que él llamó grupos de transformaciones en el espacio, dentro de un programa matemático famoso que se llamó el programa de Erlangen. Y más adelante, otro geómetra descubrió que se podía tener una geometría distinta de Lobachevsky y de la Bolyai, que era igualmente consistente. El espacio ya no era euclídeo solamente. El espacio podía tener distintas configuraciones, es decir, que podía haber distintas geometrías. Y Klein demostró que esas geometrías podían ser tan geometrías como las de Euclides. Y Riemann, que fue el otro gran descubridor de la geometría, no euclídea, descubrió que se podía demostrar que eran consistentes. ¿Cómo demostró Riemann que eran consistentes? Bueno, Riemann comenzó a pensar en que quizás se podía imaginar que lo que llamaba Euclides puntos podían ser puntos, que lo que llamaba Euclides triángulos y cuadrados, etcétera, podrían ser asimilados de la misma manera,
pero que en vez de tomar las líneas rectas de las que hablaba Euclides, así en abstracto, y simplemente podía pensarse en tomar por líneas rectas la distancia entre puntos más corta sobre una superficie que no fuera plana. Por ejemplo, si estamos en el mundo de lo plano, pensar en la superficie de una esfera. Entonces una línea recta era la geodésica, como dicen ellos, la distancia más corta sobre la esfera entre dos puntos. Y se descubrió la geometría riemanniana porque se encontró que si se tomaba el modelo de la esfera y se miraba allí desde la perspectiva euclidiana, la esfera, y se hacía la transformación punto por punto de la geometría no euclidia, esa geometría era consistente. Pero el espacio entonces cambió dramáticamente. Para la otra geometría yo suelo usar este ejemplo, porque se habla de una silla de montar. A mí me gusta siempre una papa frita, porque una papa frita tiene una doble curvatura. Yo no sé por qué razones físicas, una papa frita siempre está frita a la Lobachevsky. Entonces hay una curvatura en este sentido y otra curvatura en este sentido. Si ustedes leen un libro de matemáticas dirán que es como una silla de montar, eso ya ni se usa. Pero la papa frita sí se ve cada vez que se abre un paquete de papa frita. Si ustedes piensan en las geodésicas de una papa frita, es decir, si ustedes piensan en que están inmersos en un espacio, igual que el espacio de aquel personaje de Planilandia, pero metidos en una papa frita, ustedes van a tener allí una geometría no euclidia de Lobachevsky. Porque en esta papa frita, por ejemplo, los ángulos interiores de un triángulo no miden 180 grados, sino menos. Mientras que si ustedes no usan esto, sino usan una superficie como la de una bola, y para eso sí no necesito traer bolas aquí, sino que las geodésicas son como, por ejemplo, las que pudiera haber encima de una pelota, pues entonces ustedes tienen que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor que 180 grados. Después se pudo demostrar, y eso lo hizo un matemático también y físico importantísimo que fue Poincaré, que finalmente la geometría euclidia no desaparece con eso. Es como un punto en una superficie que puede ser modelo euclidio. Es decir, si yo tomo una superficie suficientemente pequeña en una pelota, ahí me funciona la geometría euclidia perfecta. Pero si lo amplío, ahora tengo una geometría de Riemann. Y si hago lo mismo con una papa frita, tengo la geometría euclidia en una superficie suficientemente pequeña, pero tengo una geometría de Lobachevsky o Bolyai en la superficie mayor. Riemann además concibió lo que él llamó una curvatura constante. Y entonces introdujo un concepto que fue la geometría diferencial. Y resulta con que esa geometría diferencial es la base de la física que tenemos. Sobre todo, la base de la física que está en la teoría de la relatividad. Y lo que era fantástico para Lobachevsky se convirtió en un instrumento fundamental de la cosmología, de la física que manejamos hoy. Y eso era lo que era fantástico. Lo que desafiaba la intuición. Por supuesto que Einstein, con su teoría, fue igualmente escandaloso o parecidamente escandaloso a lo que pasó con las geometrías no euclidias. También se decía eso que dice Einstein, dice absurdo, tiempo-espacio unidos. ¿Qué es eso de que un campo gravitacional deforma el espacio? ¿Cómo entender que se deforma el espacio? Pero ¿por qué tenemos que pensar que estamos en un plano? Si estamos en la geometría euclidia, estamos parados en un plano, es decir, una superficie con curvatura cero si nos ponemos en el plano. ¿Pero quién nos ha demostrado que el espacio es así? ¿No es una manera de construirlo nosotros, de entenderlo?
Esto es muy interesante de ponerlo entonces a tono con un mito como el de Guarini y su cerbatana, porque qué tal que nosotros, frente a ese escándalo que nos produce Guarini disparándose por su propia cerbatana, estemos finalmente ante una situación parecida a los hombres del siglo XIX, los matemáticos, sí, los científicos de 2000 años, ante algo que hubiera podido haber dicho Sacchieri en el siglo XVIII, pero que no se atrevió a decir. ¿Por qué si nos escandaliza Guarini y no nos escandaliza una geometría como la de Lobachevsky? Y es que Guarini y su cerbatana se parecen mucho a lo que pasó en la historia de la matemática. Quiero leer algunas cosas. Para explorar ese mundo que abrían las geometrías no euclidias, los científicos se imaginaron unas historias. Entonces hubo un gran matemático que comenzó siendo veterinario del ejército austríaco, austrohúngaro, llamado Helmholtz. Helmholtz era un matemático que se había hecho a partir de un veterinario. Estudiando los caballos del ejército, de la caballería, se interesó por la percepción, por la óptica, por la acústica. Por la óptica y la acústica se convirtió en un físico y fue uno de los grandes teóricos y probablemente el padre contemporáneo, junto con Arslan en el siglo XVII, de la acústica. Y estudiando la acústica y la teoría de los colores, etcétera, desembocó en la matemática y en la matemática en la geometría, en la filosofía de la geometría. Es una de esas figuras extraordinarias. Y Helmholtz se imaginó los seres de Planilandia. Esos seres de Planilandia de Helmholtz tienen la misión de descubrir experimentalmente cómo es el espacio. Es posible experimentar y descubrir cómo es el espacio, es decir, experimentalmente podríamos nosotros descubrir si vivimos en un mundo euclídeo o no vivimos en un mundo euclídeo. Entonces, los seres de Helmholtz son igualitos a los de Planilandia, pero eso sí, muy científicos. Entonces, siempre van con una regla muy inteligentes midiendo cosas. Pero Helmholtz los pone encima de lo que él llama una joroba de cristal, algo como una curva de Gauss, pero en volumen. Y esos seres van por todos lados midiendo. Helmholtz llegó finalmente a la conclusión de que quizás el problema de la estructura del espacio, es decir, de la geometría que asimilamos y consideramos como racional o natural, es finalmente un asunto de experiencia, de educación, de entrenamiento, de condicionamiento. Él hizo experimentos con él mismo, él era un fisiólogo. Como decía, él había estudiado la óptica, entonces inventó unos anteojos que le distorsionaban el espacio y después él andaba con esos anteojos por todos lados y al final el resultado era poder guiarse cuando no tenía los anteojos. Helmholtz se inventó esos seres que andaban de esa manera. En el siglo XIX hubo pocos matemáticos que se interesaron por la cuarta dimensión, pero hubo uno, Sylvester, que junto con Möbius, con Grassmann, trabajó sobre la cuarta dimensión y se interesó también por la forma del espacio. Se llamaba Sylvester y decía lo siguiente: hablaba igualmente de seres parecidos a los de la novela de Abbott. Y él, en esa exploración, se planteaba el comportamiento de esos seres contando lo siguiente: como podemos concebir la existencia de seres, por ejemplo, polillas de los libros infinitamente atenuadas, uno ahora pensaría en la proyección en una pantalla cinematográfica de seres que parecen tener 3 dimensiones, pero que son completamente planos. Por ejemplo, polillas de los libros infinitamente atenuadas en hojas de papel infinitamente delgadas.
que poseen solo la noción del espacio en 2 dimensiones, así también podemos imaginar seres capaces de representarse un espacio de 4 o de un mayor número de dimensiones. Nuestro Cayley, la luminaria central, el Darwin de la Escuela Inglesa de las Matemáticas, lanzó y elaboró a una temprana edad y con felices consecuencias esa osada hipótesis. Eso escribía Silvestre. Lo que Helmholtz decía era: supongamos como lógicamente podemos seres inteligentes de solo 2 dimensiones, que se mueven y viven sobre la superficie de algún sólido. Asumiremos que no tienen poder para percibir nada fuera de esta superficie, pero que sobre ella tienen percepciones semejantes a las nuestras. Y luego Poincaré se planteaba el mismo problema. Él también quería saber si era posible experimentalmente construir una geometría o no. ¿Y qué era una geometría? Entonces lo que decía Poincaré era lo siguiente: imaginemos un mundo poblado únicamente por seres carentes de espesor y supongamos que estos animales infinitamente chatos estén todos en el mismo plano y no puedan salir de él. Admitamos además que ese mundo está suficientemente alejado de los otros para estar sustraído de su influencia. Mientras estamos dispuestos a hacer hipótesis, no nos cuesta nada dotar de razonamiento a estos seres y creerlos capaces de construir una geometría. En este caso, ciertamente no atribuirían al espacio más que 2 dimensiones. Pero supongamos ahora que esos animales imaginarios, aun permaneciendo siempre carentes fuera de espesor, tengan la forma de una esfera y no de una figura plana y estén todos sobre una misma esfera sin poder alejarse de ella. Y él se pregunta: ¿qué geometría harían esos seres? Y ya en el siglo XX tenemos un pasaje que yo quiero leer, aun cuando ustedes me perdonan porque prefiero lo textual aquí, de Reichenbach, uno de los filósofos del neopositivismo del Círculo de Viena, que escribió una obra muy influyente sobre la filosofía del tiempo y el espacio, que dice lo siguiente. Habla de un personaje, este ya no es como los de Flatland, sino un personaje, piensen en cada uno de ustedes, que está en un lugar particular y dice que camina por un sitio y luego, pero aquí hace una observación extraña. Encuentra que en un lugar todo le es familiar. Incluso reconoce su propio cuarto, construido en un cierto punto del caparazón. Está metido en un caparazón. La correspondencia se manifiesta en cada detalle. Ve su caligrafía en un escrito sobre el papel que está en la mesa y su taza de té medio vacía en el lugar donde la ha dejado. Está bastante confundido, pues está seguro de que varios caparazones lo separan de la superficie donde está. Debe asumir que 2 mundos idénticos existen y que todo evento sobre la superficie que en este momento ocupa ocurre de idéntica manera sobre la superficie que ha dejado. Súbitamente se le ocurre que en este momento un doble de él debe estar en la otra superficie, desconcertado por las mismas cosas que lo sorprenden a él. Pero para probar esa idea hace un experimento crucial. Escribe sus pensamientos sobre una hoja de papel, añade una palabra clave, ensella el papel en un cajón, coloca la llave en su bolsillo y deja el caparazón. Investiga una vez más y encuentra que está completamente cerrado por el caparazón. Entonces retorna al caparazón inicial, cerciorándose cada vez de que cada caparazón está colocado entre los otros. Al llegar al primero, halla su cuarto, abre el cajón con la llave que ha puesto en su bolsillo y reconoce en el pedazo de papel las mismas palabras que había escrito cuando estaba en el caparazón. Un viaje de un personaje raro, pero crucial para entender lo que llama Reichenbach, un mundo que pudiera tener la topología de un toro. Un toro es una figura, como la de una dona o la de una llanta. Esa sería la experiencia que un filósofo de la matemática y matemático muy agudo, Reichenbach, hace para investigar el mundo de la geometría. Pero en fin, no quiero insistir más en estos casos. Estamos acostumbrados, después de Einstein y de Eddington, a representarnos que 2 gemelos, uno se vaya a hacer un viaje a través de la galaxia y llega siendo todavía muy joven, mientras el otro ya se murió de viejo, y eran gemelos.
o una estructura del espacio que ustedes pueden ver en algunos libros de divulgación de una persona que mira con un telescopio tan poderoso que puede ver su propia nuca. En fin, si ustedes abren un programa de televisión hasta les cuentan qué es meterse uno en un hueco negro. La manera como se va contrayendo y se va estirando y no sé qué más cosas, y cómo fluye el tiempo en uno. A mí me parece que esto es muy interesante para la antropología. Porque quizás lo que han tenido los geómetras y los matemáticos es exactamente lo mismo que tienen los antropólogos, pero a la inversa. Que lo que han tenido los matemáticos es un sistema de referencia geométrico. Y para poder explorar ese sistema de referencia construyen una novela tan fantástica como la que acabamos de leer de Reichenbach, como Planilandia, mientras quizás el antropólogo puede encontrarse con la novela y no tiene el sistema de referencia, pero esa novela puede tener un sistema de referencia. Lo más seguro es que la tenga. Los mitos no son gratuitos. Una historia, por más curiosa que sea, no se transporta a través de generaciones. Se modifica y varía sin cambiar su estructura, sino porque es muy importante. Los mitos, como tratamos de mostrar en la pasada reunión, se divulgan en obras dramáticas como Ricardo III, pero el mismo mito puede estar en El Rey León. Y lo manejan y lo escenifican los adultos, pero se enseña a los niños. Algo que cuenta sobre el tiempo y el espacio, eventualmente por siglos, y que cuenta algo muy extraño para nosotros, y eventualmente incluso para los nativos de esa otra cultura que se investigan lo mejor. Es una novela como las de Helmholtz. De hecho, estamos acostumbrados en nuestra propia cultura que también se han contado novelas. Se han contado novelas. A uno le dicen el mundo es como una bola. Le cuentan cómo fue el viaje de Colón. Yo recuerdo de niño eso. Cuando uno le dicen el mundo es como una bola, ya se metió en ese sistema de referencia. En otras épocas le decían el mundo es como una mesa. O le decían el mundo es como una ostra. Realmente el antropólogo es suficientemente agudo cuando mete el mito de Guarín y su cerbatana en el cajón desastre de mitos de los tucanos y ya no estudia más. Cuando establece, lógicamente, si ese sistema es consistente, cuando hace una prueba de consistencia parecida a la que hizo Klein. No, él parte de que el mito es absurdo y eso se va para allá. Y a lo mejor está ahí la clave de la cultura que él quiere estudiar. Puede que no, pero puede que sí. Y lo más seguro es que sí eso es un invariante. Meterse uno en otra geometría es meterse en otro universo. Eso lo dijo, entre otras cosas, Maurice Klein, el de esa prueba. Otra geometría, otro mundo. Y hay mundos que no son familiares y mundos que nuestra propia ciencia ha demostrado que no son absolutamente extraordinarios y que pasan a ser familiares. La historia de nuestra cultura es esa y quiero terminar con este pequeño cuento. En el siglo XVI partieron unas naves de Sanlúcar de Barrameda, dirigidas por Magallanes, con otro gran marino que se llamaba Elcano, y un cronista italiano que se llamaba Antonio de Pigafetta. Y se fueron navegando con rumbo hacia el occidente y tuvieron infinidad de aventuras
Y Pigafetta fue escribiendo en su diario todas esas cosas que él veía, y hay un diario de Pigafetta que se consigue, que ustedes pueden leer, es un diario fascinante. Y resulta que por el camino a Magallanes lo mataron en las Filipinas, pero Pigafetta logró llegar con Elcano y darle la buena noticia al emperador, en esa época Carlos I de España o Carlos V, de que, como él dijo, partidos por el occidente hemos llegado por el oriente dándole la vuelta al mundo. Y lo que dijo Carlos V es maravilloso. Lo volvió a Elcano un hombre digno de tener un moto, de tener un lema nobiliario. Le puso tu primus circundediste me, el primero que me circundaste. Y los Austria, que tenían como moto, como lema, plus ultra, que significa más allá, cambiaron su moto por non plus ultra, no hay nada más allá. Ellos ya habían visto todo el mundo. ¿Por qué lo hizo así Carlos V? Porque sabía que la Tierra es redonda como una bola. Porque en una bola alguien puede salir por el oriente y llegar por el occidente. Pero ¿qué tal que Carlos V hubiera estado convencido, como mucha gente de su época, que la Tierra era plana? Porque mucha gente estaba convencida todavía que la Tierra era plana, que hubiera sido un hombre del Antiguo Testamento, que pensaba, como dice el libro de Job, que Dios puso un término al mundo más allá de la luz y las tinieblas. O que hubiera sido un griego antiguo, que hubiera pensado que el mundo estaba rodeado por el río Océanos y que podía ser, según unas versiones, infinito. O que podía tener un abismo donde uno llegaba al Hades. O qué tal que hubiera sido un judío, con el mundo sobre el Sheol, en donde estaban los muertos. O que hubiera sido un hombre de los antiguos sumerios, que inventaron, entre otras cosas, mucho de nuestras matemáticas, que había sido construido por Marduk, cuando le había lanzado los vientos a Tiamat, que era el caos del agua, y había partido a Tiamat como a una ostra y había separado, como dice el Génesis, las aguas superiores de las inferiores. Y la tierra flotaba como un disco entre esas aguas y había cerrado eso con puertas. Si el sentido común de Carlos V hubiera sido eso, hubiera mandado a este señor, algunas sí, lo hubiera descartado por loco. Pero no fue así, le dio el premio. Y resulta con que en el libro de Pigafetta hay una cantidad de cosas extraordinarias y bellísimas, porque él cuenta, por ejemplo, cómo al embarcarse después de un tiempo, vieron unos peces que volaban a la distancia de un tiro de ballesta, desplegaban alas y volaban a la distancia de un tiro de ballesta. Y al llegar aquí vio que había unos cerdos que tenían el ombligo en el espinazo. Y en otro lugar se encontró con que había unas hojas que él cogió de un árbol y que caminaban como si fueran seres y que las partió y se murieron. Pero que en otros lugares había unas personas con unas orejas tan grandes que se acostaban sobre una oreja y se tapaban con la otra. Y que en otros lugares había unos seres que tenían cabezas de perro y que eran peligrosísimos pero maravillosos para el estudio de las lenguas. Y cosas así que no relataba Pigafetta por primera vez, sino que habían estado en todos los libros de maravillas antes, en los viajes de Mandeville, en los viajes de Marco Polo, que estaban en las enciclopedias medievales y que venían siendo relatados, dibujados, retratados y vistos por los marinos desde los viajes de Alejandro Magno, desde la época de Tesias de Nido. Porque esos seres con cabeza de perro los habían visto todos. Lo mismo que mujeres partenogenéticas que no necesitaban de los hombres para reproducirse, seres que no se alimentaban comiendo sino oliendo cosas, seres que tenían el rostro en el pecho pero carecían de cabeza, seres que no tenían sino un pie y andaban con ese pie a salticos, seres que tenían los pies de para atrás, con 8 dedos, y eran rapidísimos caminando de para atrás, a los cuales llamaban antípodas.
En la Edad Media esos antípodas llegaron a ser parte del repertorio de seres raros que había más allá de lo conocido. Para muchísimos científicos, diríamos hoy, teóricos, teólogos, filósofos de la antigüedad, que no eran nada brutos. Y uno encuentra como en figuras, en personajes como San Agustín, por ejemplo, resulta mucho más fácil entender que alguien tenga unos pies invertidos y camine de para atrás, esos antípodas, a que haya seres que estén parados al contrario de nosotros, al otro lado de un mundo redondo. San Agustín no descartaba la posibilidad de un mundo redondo, pero tampoco la aceptaba tan fácilmente. Es que tenía que ser muy difícil pensar en un mundo redondo. Algunos griegos habían propuesto eso. Pero Plutarco, por ejemplo, decía en la Moralia que hay filósofos que piensan que hay mundos redondos. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿para qué pensar en los jardines colgantes de Babilonia si tenemos que los biólogos nos dicen que hay lugares del mundo donde todos los jardines son colgantes? Lactancio, uno de los filósofos del cristianismo en la Edad Media, a la altura del siglo IV, decía que hay filósofos que dicen eso. Es decir, que si yo camino suficientemente lejos, termino parado en la cabeza. Que hay lugares en donde llueve de para arriba. Si resulta con que yo hago un hueco suficientemente profundo que pase al otro lado de la tierra, esa que me pintan como una esfera, y boto a una persona ahí, o boto un objeto, ese objeto llega a la mitad y se para ahí, no sigue cayendo. O baja, pero rebota a la mitad. O que si metemos un hombre ahí y tratamos de sacarlo, pues hace fuerza de para arriba, pero también de para abajo. Y si uno se mete ahí por el ombligo, crece para un sentido y crece para el otro. ¿Cómo es eso? Y es que si uno se pone a pensar como Lactancio, en el mundo de Lactancio, realmente es extraordinario aceptar que el mundo puede ser redondo, que está suspendido en el aire. Eso desafía el sentido común. Pues muchas de las figuras, imágenes de Pigafetta, que hoy nos parecen fantásticas, eran aceptadas. Otras, como el viaje alrededor del mundo, las aceptamos como completamente natural. Sabemos que los seres extraños que volaban siendo peces, pues son los peces voladores y ya todo el mundo lo sabe, nadie se sorprende de eso. Los seres que tienen un ombligo encima del espinazo son los pecaríes, que tienen una glándula ahí. Nadie ha visto mujeres partenogenéticas, o por lo menos no se comen el cuento. Y de todas maneras, hay comunidades que sí se dejan crecer muy largas las orejas, con discos. En el Asia Menor, en América, tal vez eran los orejones. Ya es como difícil aceptar que haya seres que tienen los pies de para atrás. Desechamos esos antípodas, pero sí estamos con los otros, sí hay antípodas. Pero hay algo curioso en Pigafetta. Pigafetta regresa y cuenta, y resulta con que a una vez que amarramos nuestra nave, se comenzó a leer mi diario, y resultó con que casi no nos creen que habíamos ido, porque leyeron en el diario que habíamos llegado en una fecha que efectivamente no era. Los días que nosotros habíamos estado por fuera no coincidían con los días que decían, que creíamos nosotros, que decían los otros que habían pasado. ¿Cómo era eso posible? Y casi no le creen. Y Pedro Mártir de Anglería y otros autores, entre otros algunos cronistas de Indias que se refieren a eso, dicen, a lo mejor esos de Pigafetta llevaron mal la cuenta. Quizás no tuvieron el cuidado de señalar en su calendario cada cosa que pasaba, entonces terminaron comiendo carne los viernes, por ejemplo. No contaron el año bisiesto, alguna cosa pasó. Bueno, si yo les digo a ustedes que ese viaje se hizo partiendo de Sanlúcar de Barrameda, navegando siempre hacia el occidente para volver por el oriente, ustedes inmediatamente no piensan en que hubo una diferencia de un día
entre aquellos que viajaban y los que quedaban en tierra. Y si les digo si ese día fue un día más o un día menos, yo creo que no rápidamente me dicen que fue. Tanto eso sorprende que hay una novela que ustedes conocen muy bella de Julio Verne que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días, en donde Phileas Fogg sale en una apuesta para hacer el recorrido del mundo en 80 días y por la coincidencia de haber ganado un día viajando siempre hacia el oriente, pudo ganar esa apuesta para sorpresa de él, para sorpresa de Passepartout y para sorpresa del club en el que estaba apostando, porque no es fácil representarse que uno gana o pierde un día según la dirección que maneje dándole la vuelta al mundo. Y sin embargo, esa es una consecuencia perfectamente lógica de lo que ya sabemos, que el mundo es redondo y que le dimos la vuelta. No somos conscientes de esas consecuencias. De manera que no podemos contar mucho con nuestro sentido común, nuestro sentido del absurdo. Y hay una cosa con la que quiero terminar. No es solamente el asunto de que puede haber este tipo de eventuales paralelismos entre ciencia y mito, sino que muestran algo que me parece muy importante, es el poder de la matemática. Yo sí lo defiendo eso. Yo creo que con las matemáticas uno tiene llaves que no tiene de otra manera. Resulta que cuando un antropólogo se va a una isla en el Pacífico, el antropólogo le dice al indígena, mire, yo vine volando en uno de esos aviones que ve pasar y le señala eventualmente un avión de esos, el otro podrá pensar que es un pájaro, qué sé yo. Pero le va contando cómo es un mundo y le cuenta quizás que viene de Londres, que es una ciudad que tiene calles y casas muy grandes, que son distintas de los bohíos que ellos tienen ahí. Pero el antropólogo jamás le dice al habitante, y el mundo es redondo como ese coco. Nunca lo dice, solo da por sentado. Uno nunca hace explícito su sistema de referencia, porque es lo obvio para uno. Y el indígena le puede decir, mire, lo que pasó con este héroe, ese se metió en no sé dónde, estaba en tal cachivera, o se disparó por una cerbatana, y no le dice, y tenga en cuenta que el mundo está lleno de huecos como un colador, o que el mundo tiene la forma de este canasto. Esto no lo dice. ¿Y por qué las matemáticas? Porque resulta con que estamos acostumbrados, al menos en el campo de la antropología, pero esto vale igualmente para la historia, para la lingüística, para muchas cosas más, pienso. Aquí hay un antropólogo inglés que describe a los Varazana en inglés. Un antropólogo colombiano que describe a los Varazana o a los Huitoto en castellano. Un antropólogo francés que nos habla de los habitantes del África Central en francés. Y resulta con que los lingüistas saben que las nociones de tiempo, espacio, varían de lengua a lengua. Pero por supuesto sería absurdo que un inglés escribiera en Varazana sobre los Varazana, porque eso es muy complicado, es decir, sería la etnografía nula, la etnografía trivial. O escribir de los Huitoto en Huitoto. Pero el problema es que si uno escribe de los Huitoto en inglés, quizás traiciona el tiempo y el espacio de los Huitoto si uno no está prevenido. Porque ya el inglés cambia el sentido de tiempo y espacio que está en los Huitoto. Las matemáticas son una construcción mucho más transcultural que una lengua natural. Raíz cuadrada de 2 es una noción extraordinariamente abstracta, pero significa lo mismo aquí en Bogotá que en Pekín, que en Singapur. Describir eso en palabras en castellano o en chino mandarín, yo no sé chino mandarín, pero me imagino que también es muy difícil. Con las matemáticas uno puede explorar, como se muestra en lo que yo he tratado de decir, mundos absolutamente extraordinarios, de 4 dimensiones o de 2 solamente, con geometrías que no nos son familiares, y explorarlos sistemáticamente.
Y si comparando los eventos de una cultura salen esas estructuras que menciono, que ya son geometrías, pues creo que es una herramienta muy útil para los matemáticos. Pero igualmente pudiera ser para los antropólogos. El problema es que con alguna frecuencia estamos atrapados por nuestro mito, que es nuestro sistema de referencia. Y en el contacto con el otro, nuestro sistema funciona como el de lactancia. En este caso, los valores de la ciencia son sobre todo valores que apuntan, por un lado, a la agresividad, a ser tan usados como para meterse en cosas absolutamente extraordinarias, pero también a la modestia, a partir de que uno siempre se puede equivocar, de que no tiene la verdad y de que otros seres humanos en otros lugares no son menos inteligentes que uno, ni han vivido ahí durante miles de años simplemente por un accidente, ni los cuentos que cuentan son absurdos solo porque los cuentan ellos. Y que esas son también construcciones humanas que vale la pena conocer. Muchas gracias. Doctor Páramo, pues usted nos estaba hablando hace un momento sobre el tiempo como una línea recta, como un plano euclidiano. Stephen Hawking en sus publicaciones dice que no siempre el camino de un punto a otro es una recta, sino que tiene algunas desviaciones y en cuanto al cambio del tiempo se generan universos paralelos y realidades diversas. ¿Qué opinaría usted sobre esta afirmación de Hawking? Pues a mí me gusta mucho esa manera de mirar las cosas porque es abrir la mente precisamente. En realidad aquí, claro, simplifico mucho las nociones de tiempo y de espacio. Y este es un punto también interesante para el antropólogo, el sondear un poco cómo funciona eso en el mundo de las ciencias deductivas, la lógica en particular. Porque resulta con que la lógica modal ha estudiado la lógica temporal. Y la lógica temporal tiene distintas nociones de tiempo. Y esas nociones de tiempo con alguna frecuencia son construidas a partir de conocimientos etnográficos o históricos. Entonces, por ejemplo, uno puede ver modelos del tiempo megárico histórico, megárico estoico, o puede uno ver modelos de tiempo y hasta teoría lógica budista, o el tiempo de los árabes. Eso me parece extraordinario. Y dentro de esas nociones el repertorio de tiempo es extraordinariamente amplio. Igualmente en el espacio. No sé si tiene que ver con su pregunta, pero el espacio, una cosa es cuando lo pensamos en abstracto, como he tratado de hacerlo hoy, y otra cosa es cuando es el espacio, por ejemplo, del comportamiento. Hay una teoría que viene desde la psicología que habla del espacio odológico, que es el espacio del comportamiento. Cuando uno se hace un mapa mental del recorrido que tiene que hacer para irse hasta su casa, ahorita no se hace ni el mapa mental de la geometría euclidiana ni de geometría no euclídea. Se hace el mapa de la ruta que va a seguir hasta llegar a Transmilenio y por Transmilenio seguir hasta allá. Ese es un mapa odológico. Y ese mapa odológico puede tener un enorme significado en el estudio etnográfico, lingüístico, en el estudio de otra cultura también histórico. Yo personalmente creo, por ejemplo, que los tucanos, ese no es el momento de mostrar el asunto, tienen un espacio odológico diferente del nuestro, porque viven al lado de ríos. Es una especie de mundo con una sola orilla. El resto del mundo es la chagra y luego la selva, que es terrible también para ellos. Aquel que vive en la mitad de una llanura, como un mongol, hoy todavía, tiene que tener un espacio de comportamiento distinto de aquel que vive en
entre las montañas, como pudiera ser, por ejemplo, algún habitante de los páramos nuestros o algún indígena del Himalaya. Aquellos que viven en las islas, los atolones coralinos del Pacífico, pueden tener un espacio seguramente muy distinto de aquel que habita en una ciudad como nosotros. Esto tiene algunas evidencias incluso experimentales. Una evidencia experimental son las ilusiones ópticas. Una de las ilusiones ópticas es lo que se conoce como el paralelogramo de Sanders, y otras ilusiones que nos hacen pensar, por ejemplo, que una línea flanqueada por otras que convergen hacia ella, como si fueran dos ángulos que se cierran sobre esa línea, es más corta que si estos ángulos se abren. Esa es una ilusión óptica. La misma línea con la misma longitud se ve más corta en un dibujo que en el otro. Esa ilusión óptica parece no ser transcultural. Y hay algunos antropólogos y estudiosos de la percepción que dicen que es el resultado de una, como diría Helmholtz, una adaptación nuestra o una modificación de nuestra percepción por nuestra manera de vivir, en donde esta es una clave de la distancia. Vivimos en espacios cúbicos permanentemente, cuadriculados y cúbicos. Luego, la distancia de la perspectiva es una clave para resolver el problema de la percepción del espacio donde nos movemos. Pero no todas las sociedades, y de hecho muchísimas no, construyen sus habitaciones como nosotros en forma de cubos. La mayoría las construyen en forma globular, entre otras cosas porque es la solución geométrica óptima. Los pájaros construyen sus nidos redondos porque es la mejor manera de llenar la mayor cantidad de espacio con el menor esfuerzo, la menor cantidad de material. En la mayoría de las culturas, las viviendas son globulares. El espacio odológico puede cambiar, puede haber alternativas en el espacio. Hay otra cosa que es muy interesante, es que incluso en culturas que viven en medios muy distantes puede haber la misma convergente estructura en el sentido que mencionaba, de la geometría de ese espacio. Se ha dicho, por ejemplo, que alguien que habita en las islas del Pacífico, sobre todo en los atolones, que son grandes navegantes, se embarcan en una canoa con una pequeña vela y atraviesan kilómetros de kilómetros para llegar a otro puntico por allá. Tienen un mapa mental que puede ser muy parecido a los de los tuareg, los felas del desierto del Sahara, que ahora no viven en atolones sino en oasis, pero que tienen que atravesar el desierto también con su caravana de dromedarios para llegar a otro puntico por allá. Muy curioso, porque lo que es seco para el navegante, lo que representa lo seco frente a lo húmedo que es el mar, en este caso se transpone en el modelo del beduino, en que lo húmedo es el oasis y lo seco es el desierto. Pero el mapa mental es un mapa de un tejido de puntos, que además está ilustrado también por lo que han hecho para usarse como mapas de navegación algunas de esas culturas del Pacífico. Hay distintos espacios odológicos. La clave arriba y abajo puede ser fundamental en una montaña. Es además el esfuerzo, es el obstáculo, es infinidad de cosas. ¿Qué tanta importancia tiene eso en una sabana plana? Poca. El meandro de un río es fundamental en el Amazonas para quien vive al lado de un río. Probablemente para quien vive en plena selva, eso no es tan importante. Un hombre, si ustedes miran alguna película sobre eso, en las llanuras de las estepas del Asia Central, en un punto se para en un paisaje casi además desprovisto de vegetación alta, ve el horizonte enormemente distante
Un macú metido en la selva del Amazonas tiene aquí un árbol y detrás de ese árbol otro árbol y otro árbol y otro árbol y otro árbol y otro árbol. Vive metido en el bosque. El espacio que se construye no puede ser igual. Y las claves para entender ese espacio que da la cultura no pueden ser iguales. Y los mitos son mapas contados, mapas de muchas cosas, de recorridos, mapas de vegetaciones, de formas de existencia de animales y de plantas. Ha habido estudios, incluso una alumna mía pudo encontrar que se podía descubrir especies de peces con mitos del Amazonas que contaban esos viajes. El mito del árbol de la comida. Entonces sí, hay muchas diferencias. Ahora, lo que Hawkins plantea básicamente es una consecuencia de unas premisas que tienen, entre otras cosas, una forma matemática y que, entre otras extraordinarias soluciones, podría ser la de construir universos alternativos. Se mete uno por un hueco negro, eso Hawkins entiendo que lo revisó después, y termina en otro universo distinto, en donde a lo mejor estoy yo, pero no yo, sino un ser parecido a mí, a lo mejor diciendo tantas bobadas como he dicho hoy, pero quizás ya con menos gente, no sé. Pero ese es otro universo. Se habla de los agujeros de gusano, en donde si yo me meto por uno de esos huecos termino que puedo viajar en el espacio-tiempo, regresar a la infancia, eventualmente matar a mi abuelito, lo cual me plantea un problema de existencia grave, aun cuando se dice, eso pasó fue en otro universo, mi abuelito en este, en donde yo estoy, se siguió viviendo. En realidad, por el lado de la física uno encuentra cosas mucho más escandalosas que Guarín y su cerbatana. Ese mundo de las cosmologías contemporáneas, ya sea por el camino de lo extraordinariamente pequeño, cuando uno se asoma a lo que puede ser una partícula subatómica, o cuando uno se mete en el problema del Big Bang y todas esas cosas que se inventan, eso es tan extraordinario, tan absolutamente raro e insólito, pues como lo más atrevido de lo que pudiera imaginar alguien medio loco, pero eso lo hacen los científicos. El interés que tienen las matemáticas es que, pues claro, un cosmólogo puede imaginarse muchísimas cosas, pero está amarrado por las matemáticas. Él no le da cuerda a su imaginación simplemente, sino que todo eso lo hace con un cinturón de seguridad muy fuerte, que son sus ecuaciones. De hecho, esas ecuaciones lo conducen a cosas inverosímiles, pero no es su mera imaginación. Einstein decía que la imaginación era fundamental en la ciencia. Es que esa imaginación está en la imaginación matemática, es decir, no es una imaginación que pueda ser desordenada. Hablar del tiempo y del espacio es hablar de todo, de todo. Y cuando uno se mete con el tiempo y el espacio, tiene que tener en cuenta los fenómenos del arte, los fenómenos del comportamiento, porque son igualmente documentos de una cultura. Lo que es fascinante en esto es que uno puede darse libertad sin desordenarse. Ese ha sido un ideal intelectual no solamente de la ciencia occidental. Eso era igualmente las teorías medievales antiguas y por supuesto también de las comunidades indígenas que a veces miramos con tanto desdén desde el punto de la ciencia. Ya no todo el mundo puede inventarse cosas, ni cualquier cosa se puede contar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y terminamos. ¿Sí? Pienso un poco en Oswald Spengler en este momento. Él pensaba que estábamos inmersos en un mito, que era el mito de Occidente, y que las culturas no podían
tener acceso real al estilo perceptivo de otras culturas. Planteaba una especie de insularidad mítica o cultural. Y algunos piensan que este sentimiento de crisis cultural que viene de la época de Spengler y que ahora se refleja en mitologías populares o en una especie de gusto por las teorías proféticas apocalípticas, tiene que ver como con esa sensación de crisis cultural en Occidente. Si existiera lo transcultural, entonces quizás Occidente pueda salir de su propio mito que lo ha sumido en su propia crisis. Pero la única forma de acceder a lo transcultural es a través de la matemática. No, yo no lo creo, por supuesto que no. A mí me parece que hay otras formas. Yo pienso en las matemáticas sobre todo cuando uno está instalado en los criterios de la ciencia, ¿no? Como este es un curso a propósito de ciencia y mito, pienso que las matemáticas son particularmente relevantes. Pero igualmente se pudiera hacer un curso de mito y arte, y entiendo que va a haber uno, en donde se muestra que el arte es igualmente, por supuesto. En primer lugar, la construcción de mitos, la exploración de mitos, y una salida para eso que usted mencionaba, nuestra insularidad cultural. Yo creo que igualmente el arte es extraordinariamente liberador, extraordinariamente liberador. A mí me gusta pensar en el mito simplemente por comodidad, como en lo mítico, y lo mítico es una dimensión de la cultura, a mi juicio. Conviene verlo así. ¿Qué quiero decir con dimensión? En el mundo de los objetos visibles, uno no puede encontrar formas que se vean, que no tengan color. Algún color. Toda forma es finalmente una forma de colores, de contraste con un fondo que es de colores. Incluso lo que llamamos incoloro, transparenta lo que hay detrás, un color particular. En las percepciones ordinarias es así. Y uno no puede encontrar en el mundo de los objetos visibles ningún color que no tenga forma. Ante la vista siempre, si hay una mancha de color roja, verde, amarilla, eso tiene alguna forma, es oblonga. Y sin embargo, uno puede hablar de colores sin hablar de formas, y hablar de formas sin hablar de colores. Uno puede hacer un tratado sobre lo sinuoso, sobre lo rojo, y estudiar los colores sin hablar de formas, y estudiar las formas sin hablar de colores. Es una dimensión. Yo creo que la cultura puede ser también mirada con un cristal particular que le permita a uno ver una dimensión que es la dimensión mítica. Y para mí esa dimensión mítica que empapa toda la cultura porque es una dimensión. Es decir, no hay nada que escape a lo mítico, aun cuando no todo en ella es mítico, ¿no? Es lo que tiene que ver con los juicios de verdad. No hay ninguna cultura que pueda escapar en esta perspectiva, ni nada en la cultura que pueda escapar algún concepto que tenga un valor de verdad, de probabilidad, de verosimilitud. Esto es un vaso. Ya decir vaso es calificar a este objeto y entrar en un problema de verdad. No, resulta con que eso no es un vaso, eso es una jarra. Pero igualmente, en la cultura hay otras dimensiones que no son la dimensión, como llaman los lógicos, alética, que tiene que ver con los valores de verdad y que forma la base para las lógicas epistémica, que tiene que ver con el conocimiento, y doxástica, que tiene que ver con la doxa, con la creencia, sino que también hay otras dimensiones de esta cultura, por ejemplo, la dimensión estética. No hay nada en una cultura que no tenga un valor estético, expresivo, incluso que sea juzgado en términos de bello o feo, o algo relativo a esos valores. Este micrófono fue construido estéticamente. Se procuró que el color aquí fuera uniforme, se procuró que esto no estuviera manchado. Si está manchado se vuelve feo. La forma es regular. Hay unos juicios de composición, de elegancia, de simetría, de simplicidad. Pero lo mismo este podio.
pero lo mismo el vaso, pero lo mismo la jarra, pero lo mismo las ideas, los conceptos. La matemática tiene unos valores estéticos. Hay un famoso matemático que dice que no puede existir la matemática fea. Bueno, también hay lugar para el estudio de esa dimensión estética de la cultura, que yo prefiero no cruzar con lo mítico. Generalmente, a mi juicio, uno de los problemas en el estudio de los mitos es que quien se sale en el mito se resbala para cualquier parte. Entonces terminan hablando de lo religioso, y es que yo creo que lo mítico no es lo religioso, en este sentido. La dimensión religiosa tiene que ver mucho más con lo que los antropólogos denominan el tabú, que nuestra sociedad ha denominado lo sagrado, y que otras sociedades denominan el mana, que tiene que ver sobre todo con lo que dice tabú. Tabú es una palabra polinésica que significa no toque, no toque, no tocar. Incluso aquello que me pone en la tensión entre que quiero tocar pero no puedo. Matar a otra persona en el mundo de los seres humanos es muy fácil, desde hace mucho tiempo. El otro día lo decía en un seminario de bioética. Pues una de las primeras evidencias de poblamiento humano es un arma, según Desmond Morris, según también un antropólogo paleontólogo humano muy famoso, Raymond Dart. Leía por ahí que una encuesta que se hizo por la revista Forbes, creo, de cuáles eran las cosas que habían sido más útiles para la humanidad. Entre las cosas más útiles para la humanidad estaba el abaco. La primera era el cuchillo. Ya se utilizan armas para matar entre algunos primates. Matar es muy fácil. Es decir, todos podemos matar con un engaño, con un veneno. En realidad, teóricamente, un niño puede matar a un adulto, un hombre débil puede matar a uno fuerte, un viejo matar a un joven, y eso pasa. Todos además sentimos el impulso de matar, porque competimos. Y todos somos mortales, por lo menos hasta ahora. Entonces, si todos somos mortales, todos podemos matar y todos queremos matar, ¿cómo es posible que exista la sociedad? Hay algo que me dice que me hace difícil matar. Eso es la dimensión del tabú. Si yo pienso en el ser humano, entre otras cosas, como lo pinta la ciencia de hoy, que no es un ser humano, sino más o menos como un computador que maneja computadores. Si el pensamiento es, como le voy a decir a un famoso científico colombiano el otro día, aquí en la Tadeo, cerebro, si la mente es igual al cerebro, pues somos cosas. ¿Dónde queda esa otra dimensión? Yo creo que la dimensión religiosa. Es decir, la religión, en el sentido de las instituciones, está construida sobre eso, de muchas maneras. Una de las cosas interesantes es que si uno llevara a su extremo el principio de la objetividad y dijera que lo objetivo, en el sentido, por ejemplo, de Kant, es lo que comparten todos los seres humanos independientemente de su lugar y de su momento. Los seres humanos con razón. Y mirar a uno lo que pasa en la historia transcultural, tendríamos que lo que es más objetivo son los fantasmas, porque en todas las culturas hay fantasmas. Y lo más curioso es que se pintan igualitos. Las Mulukwausi de los trobriandeses, las brujas de Occidente, son idénticas. Pero también pasa en el centro del África, pero igualmente ha pasado entre los romanos y los griegos, pero igualmente pasa entre los chinos. Igualitas. Es muy raro que todos los seres humanos en ciertos lugares sientan la tensión
de lo que llamarían algunos estudiosos de la religión las teofanías, un sitio que no se puede manejar igual que otros. No importa si es una iglesia, si es un santuario religioso o es una exposición de obra de arte. ¿Por qué alguien va y le agarra a puñaladas a la Gioconda? ¿Por qué le echa un poco de pintura a un cuadro de Van Gogh? No por la pintura que hay ahí. Es porque en cierta forma está la reliquia. Es un puente con Van Gogh, es un puente con Leonardo. Es una figura sagrada. Cuando uno va al Louvre y se encuentra con la Mona Lisa, es el Sancta Sanctorum. ¿Podemos escapar a eso? Nuestro propio cuerpo tiene lugares prohibidos, sagrados. El espacio entero es así. Y hay otra dimensión que se parece mucho, pero que también es separable, que es la dimensión ritual. La dimensión ritual no tiene que ver solamente con eso, que es una dimensión mucho más básica, es una dimensión del comportamiento, lo que es prohibido, permitido, obligatorio. Ahí están las modas también, que las modas son formas rituales que pasan, lo que llaman en inglés fads, como eso del yo-yo. Pero igualmente los ritos. Y yo no creo que para estudiar los ritos sea suficiente con estudiar los mitos, como hacen muchos antropólogos, incluso muchos de los teóricos del mito, que cuando van a estudiar los ritos le hacen a uno trampa y en vez de estudiar los ritos lo que hacen es estudiar los mitos, que dicen que transmiten los ritos, porque resulta con que hay una convencionalidad de ritos y mitos que es bastante general. Antes del concilio, si un hombre iba a una iglesia católica y tenía un sombrero, se lo quitaba. Uno de los gazapos que hay en un corto que hizo la universidad sobre el Teatro Faenza es que reconstruye a las personas del siglo XX, a comienzos del siglo XX, visitando el Teatro Faenza. Están ahí asistiendo a cine y uno tiene sombrero. Eso nunca pasaría en 1920 en un teatro. La gente se quitaba el sombrero. Pero si usted entra a una sinagoga, lo que hay es que ponerse el sombrero. Hay cosas transculturales, como estar a la izquierda y derecha, estar arriba y abajo, que tienen valores simbólicos. Bastante transculturales. Izquierda es al mismo tiempo siniestro. Izquierda es generalmente lo oscuro, lo raro, etc. En cambio, la derecha, pues es derecha, y es right, y es recht, y es derecho, y es todo eso. Y sin embargo, los chinos le dan el puesto de honor a la izquierda porque son tan humildes que entonces el puesto de honor tiene que estar a la izquierda. Hay una convencionalidad de los ritos con respecto de los mitos. Eso se puede ver en la misa, que para los católicos es un sacrificio, para otras religiones no católicas, otras iglesias no católicas de la misma religión cristiana, son ágapes, son básicamente banquetes donde participan los fieles, es una forma de participar. Y el rito es básicamente el mismo. En las comunidades indígenas eso es muy interesante, y no solo en las comunidades indígenas, en donde hay copyrights de ritos. Entonces una comunidad le compra el rito al otro y lo mete en su propia cultura y le paga una especie de copyright. Incluso sin entender el lenguaje, porque generalmente en los ritos hay un componente arcaizante que hace además poderosos a los ritos en la medida en que no se pueden entender muy bien, o solo lo entienden unos pocos. Hay otra dimensión que es la dimensión ritual. Ahora estamos metidos en la dimensión económica, entonces todos somos seres económicos. La universidad es para ser empresarios, los universitarios somos empresarios, lo que hay es un contrato entre el profesor y el estudiante y lo que importa es lo que se paga y lo que se cobra. La salud es un problema de empresa.
Somos seres unidimensionales ahí. Mis hijos deben ser mis clientes y mi esposa debe ser mi socia y qué sé yo. No sé qué cantidad de acciones tenga yo en esa sociedad, pero así funciona esto también. Hay una dimensión económica. Un cuadro de Van Gogh es sagrado, un cuadro de Van Gogh provoca ritos, un cuadro de Van Gogh cuenta cosas, un cuadro de Van Gogh es una mercancía. A veces todo eso converge, pero a veces no. Entonces sí, además de la matemática, que me parece muy útil para pensar en términos de una lógica deóntica, doxástica, de un problema de la verdad, alético. Es decir, el problema de lo que llaman los filósofos y lógicos lo asertórico, lo que afirma cosas o niega cosas. Pero hay otro mundo, claro, hay otras dimensiones. Bueno, muchas gracias.